Deportes en ET, Canal El Tiempo. Según la Real Academia de la Lengua Española, el dopaje se define como la administración de fármacos o sustancias estimulantes para potenciar el rendimiento del organismo con fines competitivos. Aunque el deporte busca demostrar que una persona puede lograr el triunfo gracias a su esfuerzo, este tipo de prácticas es común por la sed de victoria. Para entender la problemática del dopaje en el deporte, primero se debe entender qué significa esta práctica. El doctor Orlando Reyes, coordinador del Grupo Nacional Antidopaje de Coldeportes, nos explica en qué consiste. Para hacerlo sencillo es, por ejemplo, lo que se conoce comúnmente como dopaje es encontrar una sustancia prohibida en la muestra de un deportista. Cuando una muestra sale positiva, se dice, digamos, en lenguaje común. Pero también dopaje es cometer otras infracciones, por ejemplo, negarse a un control, no dar información sobre el paradero de un deportista para una muestra fuera de competencia, eso también es dopaje, o por ejemplo traficar con sustancias dopantes, eso también está considerado dopaje. El deporte busca demostrar que una persona por su preparación física y atlética está por encima de sus competidores, siguiendo el principio de Pierre de Coubertin, más alto, más lejos, más fuerte. Sin embargo, entonces, ¿por qué se presenta el dopaje? Existe el fenómeno en pequeñas proporciones, pero existe el fenómeno del dopaje y las causas pues son múltiples, ¿no? Estaría, por ejemplo, las ganas de ganar, así las ganas desmedidas de ganar, las posibles presiones que haya sobre un deportista para ganar, que pueden venir de diferentes partes, la cultura del medicamento, de que se necesita un medicamento para todo, entonces también el deportista puede buscar un medicamento para rendir más. Una de las prácticas más comunes son las transfusiones de sangre. ¿En qué consiste esta práctica? La transfusión sanguínea está dentro de esos métodos de dopaje y hay diferentes tipos de transfusión o hay diferentes tipos de lo que se llama el dopaje sanguíneo. Transfundirse sangre así sea de la misma persona, es decir, alguien se retira sangre y espera un tiempo y antes de una competencia se vuelve a introducir la sangre de él, pues es un método que está prohibido porque de esa manera está aumentando el transporte de oxígeno y aumentaría el rendimiento deportivo. Es un método prohibido, aunque sea la misma sangre de la persona. En los últimos años, el ciclismo es el deporte que más se ha visto envuelto y perjudicado por los escándalos de dopaje. Expertos en esta disciplina aseguran que se está estigmatizando al deporte y que el dopaje también se presenta en otras disciplinas y actividades de la vida. La reciente confesión de Lance Armstrong y el mencionado caso de la Operación Puerto, en donde está involucrado el ciclista colombiano Santiago Botero, ha puesto al ciclismo en el ojo del huracán. Héctor Urrego, periodista especializado en ciclismo, asegura que no solo esta disciplina debe ser juzgada, ya que en todo el mundo hay dopaje. El ciclismo se tiene que acompañar de los demás deportes donde hay tantos o más escándalos que en el ciclismo. Es que no es solamente el ciclismo, es el único deporte estigmatizado, pero es en todos los deportes y en todas las actividades de la vida y del ser humano a diario. Tenemos dopaje económico, dopaje judicial, dopaje en el deporte y no solamente en el ciclismo, sino es en todas las actividades deportivas. Urrego asegura que son más los casos de ciclismo limpio que hay en el mundo que aquellos que han demostrado el lado oscuro de esta disciplina. En el Tour de Francia corren 200 pedalistas y hay 1 o 2 positivos. ¿Eso qué porcentaje es? ¿Me entiendes? Sí, puede ser el más grande, el campeón, pero lo grave aquí sería que fuera el 80 o el 90% los casos positivos, dramáticos serían. Sea cual sea la disciplina, el deporte necesita demostrar por medio del ejemplo que es la actividad por excelencia que destaca al ser humano. A lo largo de la historia deportiva se han presentado casos de dopaje que han entristecido y llenado de vergüenza a varios países. El atletismo ha sido otro de los deportes fuertemente golpeado por estas actividades ilícitas. A continuación, un recuento de los casos de dopaje en el atletismo que le dieron la vuelta al mundo. En los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl, el canadiense Ben Johnson causó sensación al ganar los 100 metros planos, 9,79 nuevo récord mundial, por delante de la estrella estadounidense Carl Lewis. El anuncio de su positivo por estanosol, una especie de esteroide anabolizante, provocó un gran escándalo, el primero relacionado con el dopaje en la historia olímpica. El canadiense tuvo que devolver la medalla de oro tras comprobarse el uso de esas sustancias prohibidas.
En 1999, el atleta alemán Dieter Baumann, campeón olímpico de los 5.000 metros de 1992, fue involucrado en el escándalo de la pasta dental cuando dio positivo por pornandrolona. Baumann lleva el caso a la Corte Arbitral del Deporte, pero es excluido definitivamente de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. En junio de 2003, la agencia antidopaje de Estados Unidos, USADA, recibe una llamada telefónica anónima acusando a varios atletas de utilizar un nuevo producto dopante, posteriormente identificado como THG, un esteroide sintético desarrollado por el laboratorio Balco. La investigación federal provoca la caída del atleta Marion Jones, quien pierde sus 5 medallas, de las cuales 3 eran de oro, de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, y cumple una condena de 6 meses de prisión por perjurio. El padre de su hijo, Tim Montgomery, ex récord mundial en los 100 metros, fue suspendido por 2 años en diciembre de 2005 y puso fin a su carrera. Entre los imputados del caso figuró la estrella del béisbol Barry Bonds. 4 años más tarde, en el marco de una investigación, Jones aceptó haberse dopado durante años y devolvió las medallas. Rashid Ramsey, vencedor en los 1500 metros planos de atletismo, cuya medalla era la primera de oro en la historia de Bahrein. De las 948 muestras sobre las cuales se analizó la posible presencia de eritropoyetina del tipo cera, 7 dieron positivo. Kostas Kenteris y Ekaterini Tanou, velocistas griegos, alegaron haber tenido un accidente de moto para justificar su ausencia en un control antidopaje en vísperas de los Juegos Olímpicos. Los atletas acabaron confesando que habían evitado 3 controles para no ser detectados por dopaje y fueron suspendidos 2 años por la Federación Internacional de Atletismo. El uso de sustancias ilícitas puede ocasionar varios problemas en el cuerpo. En Colombia se cuenta con un laboratorio avalado por la Agencia Mundial Antidopaje y en el cual se dan pasos gigantescos para luchar contra este. El uso de sustancias prohibidas no solo acarrea sanciones de tipo disciplinarias o en dinero, también trae consigo problemas para el organismo y los cuales pueden ocasionar la muerte. En las transfusiones el peligro es que se aumente demasiado la viscosidad de la sangre y pueda ocasionar de pronto un infarto o una enfermedad cerebrovascular o algo así. El uso de algunas sustancias también, por ejemplo, puede tener efectos a corto y largo plazo. Por ejemplo, si alguien se dopa con un estimulante, una anfetamina, por ejemplo, entonces puede tener efectos a corto plazo, peligros de infarto, por aumentos de la frecuencia cardíaca, etc. El uso, por ejemplo, de los esteroides anabólicos, pues sabemos que tiene efectos a largo plazo. Puede presentarse cáncer de hígado, cáncer de próstata. En Colombia, a través de Coldeportes, se viene trabajando seriamente en materia de control, prevención y erradicación del dopaje, para de esta forma crear verdaderos atletas. Hacemos la parte preventiva, conferencias, seminarios, talleres, etcétera, la presencia en los eventos, y por otro lado se hacen controles, se hacen aproximadamente unos 3.000 controles al año, en competencia y fuera de competencia, que son analizados en el laboratorio de control del dopaje de Coldeportes, y se le hace un seguimiento obviamente a las sanciones que imponen las comisiones disciplinarias de las federaciones. Deportes en ET, Canal El Tiempo.